Buenos días, bienvenidos al nuevo desayuno de IT Digital Security. En esta ocasión para hablar de seguridad endpoint. ¿Tienen clara los responsables de seguridad la cantidad y variedad de endpoints que tienen en sus empresas? ¿Son capaces de controlarlos? Estas y otras preguntas son las que vamos a plantear con este grupo de expertos, empezando a mi derecha con Pedro García Villacañas, responsable preventa de Kaspersky Lab. Muchas gracias por venir. Gracias. José de la Cruz, director técnico de Trendmicro. Eduardo Sanz, Regional Manager de ESET España, muchas gracias. Ramsés Gallego, evangelista de Symantec. Raúl Pérez, Global Pre-Sales Manager de Iberia. Y Borja Pérez, el responsable de StormShield en España. Buenos días, Rosalía. Buenos días. Y para empezar, si quieres, empieza tú, Pedro, ahora mismo. ¿Qué funcionalidades tiene que tener un endpoint para ser Next Generation, que es lo que se está vendiendo ahora mismo? Bueno, funcionalidades. Next Generation es una palabra que creo que luego vamos a comentar bastantes veces. Luego hablaremos, sí. Pero bueno, sobre todo lo que necesitamos es cubrir todas las posibles vectores de ataque a los que se puede ver expuesto un endpoint. Estamos hablando de una protección multicapa con distintas tecnologías sobre todo de detección. Has comentado al principio que si los responsables de IT realmente tienen controlados todos los endpoints o sabemos qué significa realmente un endpoint. Es posible que sí, lo sepamos, sobre todo los que estamos metidos en este mundo. Otra cosa es que se puedan disponer de las medidas oportunas o los recursos oportunos para proteger todos esos endpoints. Supongo que hablaremos más en detalle a continuación. Pero bueno, sobre todo distintas capacidades de detección, distintas tecnologías o tecnologías multicapa para proteger todos los vectores de ataque y siempre pues, bueno, andar muy actualizados o tener en cuenta siempre las últimas técnicas y tácticas que se están utilizando a la hora de lanzar ataques para que esos endpoints no dejen de estar protegidos en ningún momento. José. Bueno, totalmente de acuerdo con su planteamiento. Lo de la seguridad multicapa es nuestro planteamiento también. Por supuesto, proteger todos y cada uno de los vectores de ataque, fundamental. Y bueno, es un poco repetir lo mismo, ¿no? Es mantener una tecnología actualizada que combine tecnologías tradicionales con tecnologías modernas. ¿Por qué es necesario combinar estas distintas tecnologías? Porque los atacantes, se ha demostrado en recientes ataques, utilizan pues, métodos tradicionales, utilizan métodos más modernos, por lo tanto tenemos que ser capaces de abarcar todas las posibilidades. Eduardo. Yo opino un poco parecido. Realmente nosotros también apostamos por la tecnología multicapa. Ya el antivirus, pues bueno, es una de las capas que tenemos, pero también bueno, hay que ir añadiendo otro tipo, como puede ser una prevención anti-exploits o puede ser una prevención de intrusiones. Y todos estos detallitos son los que hacen que al final toda la masa de ataques que puede recibir un endpoint, pues bueno, se vean mitigados, ¿no? No solo ya aparte de la funcionalidad que tenga el propio, pues nuestro software en concreto, el que puede ser de los cualquiera que estamos aquí, sino también la concienciación al usuario y aportar una respuesta rápida al cliente cuando ha sufrido algún tipo de ataque. Entonces, pues en nuestro caso creo que tiene que tener, y permíteme que lo simplifique, la obsesión de proteger y de defender. Con múltiples tecnologías, con multicapa, entendiendo la variedad y diversidad de ataques y en esta superficie de ataque que se expande, pero tiene que tener la obsesión de proteger y defender de manera holística, profunda, robusta, sólida. Y después, pues lógicamente todos les llamamos de una u otras maneras, pero que me garantice, una palabra interesante en cuanto a la garantía de independientemente de lo que los otros utilicen, los vectores de ataque que utilicen los atacantes y los malos, que proteger y defender yo creo que son dos verbos fundamentales de la segunda conjugación que tienen que aportar esa solidez, esa garantía de que estoy protegido en el endpoint y sus diversas formas y variables, que es importante también. Que son muchas. Como ha comentado compañero de Symantec, pues efectivamente la prevención es el punto clave. Nosotros lo que estamos viendo es que digamos el malware ha evolucionado de una forma tremenda estos últimos 10 años. Estamos viendo nosotros en nuestros laboratorios casi 500.000 de muestras al día. Básicamente lo que ha pasado es que el antivirus no se ha evolucionado, digamos, lleva 30 años con unos sistemas muy parecidos, de listas negras, heurísticos, que lo que ha hecho que has comentado antes, la nueva Endpoint Generation, por eso se habla, porque todos los fabricantes nos hemos tenido que reinventar en cierto modo para tapar este agujero que antes no se podía tapar. Entonces hemos tenido que inventar sistemas nuevos que por eso, pues bueno, también dicen, no, es que el antivirus no tiene la efectividad, claro, tiene que ir evolucionando a la vez que evoluciona el malware. Y bueno,
desde nuestro punto de vista, pues bueno, hay que utilizar nuevas tecnologías, como temas holísticos, Big Data, todo este tipo de sistemas que están a nuestra disposición para que los clientes estén totalmente protegidos. Esa es la idea, ¿no? Borja. Poco más que añadir en cuanto a funcionalidades. Hay un aspecto que a lo mejor no hemos tratado, que es el usuario. Lo apuntaba Eduardo en el tema de la concienciación del usuario. Yo particularmente no me creo mucho la concienciación del usuario, porque aquí todos tenemos usuarios que les vamos a hacer cosas pues, peligrosas, ¿no? Entonces yo creo que la solución de Endpoint tiene que ser lo más transparente posible al usuario, que siga funcionando, siga trabajando como ha hecho habitualmente y minimizar las posibilidades que tiene el usuario de cometer errores. Lo comentábamos antes de empezar el debate con Pedro, comentabas el tema en tono jocoso, el tema de los virus humanos, ¿no? O sea, tenemos ataques persistentes y tenemos usuarios persistentes también, ¿no? Hemos visto en clientes usuarios intentando abrir un phishing, se lo impide la herramienta de Endpoint que tiene y se lo envía a su casa para ver si es capaz ya de abrirlo, ¿no? Entonces, al final consigue que se le cifre su disco o lo que sea, saltándose las políticas de seguridad. Cuando los ataques además son cada vez más dirigidos, más personalizados, hace falta ser realmente un experto en seguridad para detectarlo, ¿no? Y no podemos esperar que los usuarios sean expertos en seguridad. Por lo tanto, las herramientas que pongamos para proteger estos puestos de trabajo deben ser lo más sencillas posibles, lo más transparentes para el usuario. Hace ya tiempo que hablamos del Bring Your Own Device famoso. ¿Se están aplicando políticas de Bring Your Own Device para tener controlados endpoints como un smartwatch, como un teléfono inteligente, las pulseras también que llegan a las oficinas y se conectan a las redes empresariales? ¿Cómo lo veis? O una cafetera. O una cafetera. No, fue, no sé, el año pasado, sí, un caso de una cafetera conectada, ¿no? Y que cifró los datos de un centro de control de una refinería, ¿no? Afortunadamente simplemente era el centro de control, no era la planta, pero era una máquina de café conectada a internet para avisar de cuando necesitaba repuestos y estaba, a la vez que estaba conectada a internet, estaba conectada a la red de producción. Este tipo de cosas son complicadas muchas veces para los administradores de IT de detectar y de... Simplemente la noticia que salió ayer, el ejército americano repartió pulseras para hacer deporte a todos los soldados que reportaban a un sitio que se podía ver y era público, se podría ver en tiempo real donde estaban todos los soldados del ejército americano. Entonces hay que ser secure by default, hay que ser seguro por defecto. Entonces contra esas cosas es más difícil luchar. Desde la seguridad intentamos cada vez poner barreras, pero como comentabas, Bring Your Own Device. Antes había unas normas clásicas de esto es el perímetro, aquí no se puede entrar, el perímetro ya no existe, ya no hay el tema de firewalls, UTM, pues siguen teniendo una función importante, pero ahora mismo lo más importante es la protección del endpoint, porque al final todas las barreras, al final todo se ejecuta o en el teléfono, o en el smartwatch, o en la cafetera, o en el portátil. Entonces es importante que ese punto final de acceso sea lo más seguro posible y no podemos seguir, utilizando técnicas de seguridad ancestrales en términos informáticos de hace 20 o 30 años para proteger esos dispositivos. Hay que apoyarse en tecnologías mucho más precisas a la hora de detectar cosas. Y es que además creo que el acrónimo no hace justicia a la realidad del mercado. El Bring Your Own Device viene a ser trae tu propio dispositivo, suena una invitación, pero es que al final la realidad es yo voy a traerlo, te guste o no. Yo rompo el perímetro corporativo, pues con el smartwatch que me han regalado, con el teléfono, y eso creo que rompe incluso el acrónimo en sí mismo, ¿no? Entonces ahí enfatizar en la capacidad de proteger la información allí donde vaya, allí sea en esa superficie de ataque que se expande, llámale nube, llámale dispositivos, pero al final eso, ¿no? Trae tu propio dispositivo, yo lo voy a traer, os guste o no, y romper esa barrera del castillo, ¿no? Antes este es mi castillo, mis normas. No, será tu castillo, pero a veces es las normas del mercado, la modernidad. Y eso creo que no podemos perderlo de vista a la hora de proteger. ¿Vosotros detectáis que vuestros clientes estén usando soluciones de gestión? Soluciones no, se está permitiendo el Bring Your Own Device y la gente, pues como decía, no sé, trae sus teléfonos, trabaja desde casa, que también se puede concebir como Bring Your Own Device. Esto lo que hace es comprometer los datos de la empresa, realmente.
porque no hay un control sobre qué está haciendo, qué no se está haciendo, dónde se está conectando o qué está pasando con la información de la empresa. Con lo cual supone un reto, porque es muy difícil tener controlada tantos dispositivos móviles que pueden tener los trabajadores, utilizarlo o pasarse información por un correo electrónico al móvil porque se lo quiere llevar a casa, lo que sea. Apuntaba antes que lo de la noticia de ayer del gobierno, no solo eso, sino que como tenían traqueado el camino, había bases que no estaban reveladas en el mapa que se han mostrado viendo el traqueo del recorrido al correr, porque eso es una de las aplicaciones que hace. Eso compromete gravemente la seguridad. Pero yo creo que el Bring Your Own Device se puede utilizar, se ha demostrado que es muy productivo, que la gente está más a gusto, incluso aumenta su productividad, pero tiene que haber unas políticas claramente establecidas en el uso, porque si no puede acabar esto como el Rosario de la Aurora. Se puede perder información. La verdad es que lo del Bring Your Own Device es una tendencia curiosa, ¿no? Yo me estoy encontrando cada vez más empresas, además empresas muy grandes, que no solamente no lo prohíben, sino que lo fomentan. Es decir, yo te subvenciono tu dispositivo y tú te compras lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya se centra la protección, no se centra tanto en, como decíamos antes, en proteger nuestro perímetro y demás, sino en proteger a qué puedes acceder y cómo puedes acceder, ¿no? Entonces, yo hoy tengo, desde el punto de vista de mi compañía, tenemos dos planteamientos. Tenemos uno que es proteger el dispositivo como tal, el método tradicional, pero hay otros planteamientos que consiste en tú tráete tu dispositivo, que yo te voy a dejar una pequeña porción de tu dispositivo para acceder a la información que es corporativa. Y cuando salgas de aquí no vas a poder acceder, si te roban el dispositivo no vas a poder acceder a esa información porque está protegida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, efectivamente, hay que acomodarse a las nuevas tendencias, el mercado es así, ya no solamente porque el usuario lo traiga, sino porque hay empresas que lo fomentan y hay que adaptarse. Y si me permitís un pequeño apunte, aparte de todo lo que se ha dicho, desde un punto de vista de fabricantes de soluciones de seguridad, todo correcto. Nosotros sí que vemos que a ciertos niveles, dado que el uso está claro, está muy extendido y no puedes hacer nada contra ello, sí que vemos que hay cierta inquietud y concienciación desde los responsables de seguridad y IT para proteger esos dispositivos. Hay distintos mecanismos, establecer un contenedor para esas aplicaciones o para la vida personal de cada uno de los empleados y un contenedor para acceder a las aplicaciones empresariales. Pero no solamente se trata de lo que podamos aportar los fabricantes de soluciones de seguridad, sino que se trata de que las empresas traten esto o integren la seguridad o la protección de estos dispositivos como un proceso más de la compañía. De nada sirve que tengas la mejor solución de seguridad o las mejores políticas si luego pues a niveles de recursos humanos o de regulaciones o de concienciación del usuario las cosas fallan. Evidentemente siempre, hemos hablado antes, lamentablemente al final hay un componente humano que es el más importante. Si ese componente humano falla, por muchas barreras, muchas capas de protección que tengas, al final te vas a ver afectado. Y luego el tema de las regulaciones, pues también es importante que estén integradas dentro de los procesos de las compañías en lo que se refiere a la seguridad. Bueno, a ver si lo vamos consiguiendo. Poco a poco, sí, yo veo avances. Cuando se produce un binomio endpoint y virtualización, ¿cómo se gestiona eso? ¿Se está gestionando bien o no? Ramsés, si quieres empieza tú. Bueno, también es un reto añadido. Sin duda, pues la nube, la movilidad y la virtualización han expandido. Creemos en Symantec que son un capítulo más del libro de TI, no nos engañemos. Al final requieren las mismas preguntas de cuán robusto es, quién accede, cuándo accede, pero es un capítulo más que requiere ser leído, requiere ser entendido, y en esa combinación, en ese equilibrio, o a veces desequilibrio, pensamos que la virtualización es la respuesta de todo y no lo es, son entornos que requieren igualmente protección, como lo requiere la nube o la movilidad que mencionamos hace un momento. Es una combinación, bueno, si no se hace adecuadamente, peligrosa. Claro, pero al final es entendida, es un capítulo que se entiende. Hay amplio espacio de mejora, esa es mi respuesta. Hay amplio espacio de mejora. Pues se tendrían que tratar igual que el resto de máquinas, exactamente. Aunque sean virtuales, no quiere decir que no sean máquinas. Lo único que están concentradas en un hipervisor, el cual, pues bueno, con una sola máquina pueden manejar 10, 20, 100 o 100.000, ¿no? Entonces hay que aplicar seguridad, igual que tanto para servidores como para VDIs. Hay que aplicar todos los sistemas de seguridad que se aplican. Es, como ha dicho Ramsés, una pieza más y que hay que proteger. Entonces, dentro de todos los fabricantes que estamos aquí, cada uno tiene su aproximación, pero al final todos tenemos claro que hay que protegerlo. Algunos protegen el hipervisor, otros protegen el perímetro, otros protegen el endpoint, pero al final tenemos claro que es una pieza más
problemas que no se puede escapar, y lo que necesitamos sobre todo, que ahora se ve, digamos, con esta nueva generación, es visibilidad y control, ¿vale? Independientemente de que estén protegidas, tienes que saber qué está pasando ahí. Y si no das visibilidad y ofreces al cliente control, muchas veces el gran problema que tienen es que pasan cosas y no te das cuenta, que ese es el gran problema, ¿no? Que pueden estar incluso, hemos visto ataques que no utilizan malware ni utilizan simplemente con productos goodware o productos totalmente lícitos, se conectan, mueven documentos. Entonces ese tipo de movimientos, por eso los clientes necesitan herramientas con más visibilidad, con más control, para ver este tipo de acciones o este nuevo tipo de amenazas que realmente pues, son problemáticas y cada vez son más difíciles de seguir, ¿no? Porque tú no vas a, digamos, parar el goodware de la empresa o vas a evitar que alguien pueda enviar ficheros a determinados sitios, ¿no? Todo este tipo de cosas que al final es donde estamos viendo que están evolucionando todas estas nuevas amenazas. ¿No? Borja. Yo creo que, como apuntaban Ramsés y Raúl, la virtualización, yo creo que sí añade una capa adicional de complejidad tecnológica, pero sin embargo tiene otras ventajas, como que normalmente está más controlado lo que usa un usuario dentro de un entorno virtualizado, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, efectivamente. Es una complejidad mayor, pero bueno, hay soluciones para proteger esto. Es verdad también que se puede crear la falsa ilusión de que al estar virtualizado, al estar controlado, no necesito securizarlo igual que un puesto de trabajo, pero yo creo que los responsables de IT son conscientes de que necesitan securizarlo exactamente igual que un puesto físico. Por aquí, ¿qué Correcto. opináis? Totalmente de acuerdo, o sea, es un componente más, hay que protegerlas exactamente igual que una máquina física, pues tienes acceso a lo mismo. Puede dar la sensación en algunos casos de que pueda estar en un entorno más controlado, pero al final no es así. Un componente más que hay que proteger como cualquier otro. Sí, totalmente de acuerdo. Al fin y al cabo es un vector más. Es decir, si está en el cloud, pues un vector nuevo posible de ataque que tenemos que proteger, aplicando la solución adecuada para que, digamos, lo que hablábamos antes, que sea una solución transparente, que no tenga impacto en las cargas de trabajo pues, que utilicen ese entorno y garantizando, pues, como apuntaba Raúl, es muy importante la visibilidad y el control, ¿no? Saber lo que está pasando, incluso más importante casi que detenerlo. Bueno, mucho más que añadir, la verdad. Al final son máquinas igual que hay que proteger igual. Nosotros desde ESET pensamos que son máquinas que requieren de protección, como puede ser cualquier otra física dentro de la red de la empresa. Y bueno, hace un tiempo podíamos entender que no se protegieran por tema de rendimiento o alguna cosa de estas, pero realmente ya existen soluciones que se adecúan y no hace falta y no requieren tanta carga dentro de la máquina como se requería antes, con lo cual es muy sencillo de proteger y deberían estar todas protegidas. Hemos pasado de hablar de Endpoint Security a Next Generation Endpoint Security. ¿Es solo marketing, José? No, yo creo que no. Es una capa más, una tecnología más que es muy efectiva para ciertos tipos de ataque, lo cual es importante. Y como decía antes, nosotros, nuestro planteamiento y el de muchos es esa seguridad multicapa donde tenemos una tecnología adecuada para detener cada tipo de amenaza o varias tecnologías adecuadas para detener varios tipos de amenazas, ¿no? Por lo tanto, Next Generation Endpoint se engloba dentro de esas tecnologías. Y hablando del antivirus, que bueno, hace unos años está ya un poco trillado el tema, ¿no? Pero ¿el antivirus está muerto o no está muerto? ¿Sigue siendo necesario, evolucionado? Pues muerto no está, no tendríamos trabajo. Nosotros que no somos desarrolladores de antivirus, tenemos otra solución de endpoint. A nuestros clientes les decimos siempre que mantengan el antivirus. No es 100% efectivo, pero hace una serie de funciones que todavía son necesarias. El antivirus, tal y como está concebido, digamos que hace 30, 25 o 20 años tenía un porcentaje altísimo de acierto, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? El antivirus, digamos, llamamos como antivirus, aquí hay distintos fabricantes, los cuales pues cada uno tenemos más o menos precisión con el tema de la detección, pero el tema ha sido que sí que todos, digamos, la gran masa de antivirus que utilizaban técnicas estándar de lista negra, de motores heurísticos y tal, cada vez son más fáciles de saltar. Entonces sí que se ha visto, o la percepción de los usuarios, se ha visto como un degradado, digamos, a la hora de detectar determinadas. Por eso surge la palabra que has comentado antes, Next Generation. Nosotros nos hemos tenido que reinventar desde cero. Hemos quitado, con todo el conocimiento que teníamos, hemos sacado una plataforma que, bueno, ahora Gartner ha comentado, somos la única plataforma que hace 100% de atestación, digamos,
no se ejecuta nada en el endpoint que no sea 100% seguro y testeado. Y con eso, pues digamos, hemos conseguido eliminar el malware a un 0,0000801, ¿no? Que es un nivel bastante aceptable. Entonces, desde nuestra filosofía es esa. Digamos, en vez de añadir 7, 10, 15 o 40 capas que resultan muy complejas, hemos barrido todo desde cero y empezar, digamos, con una nueva solución que cheque cualquier cosa que se ejecute en el endpoint. Y con solo este motorcito pues tenemos un nivel de detección altísimo. Entonces, claro, el antivirus ha tenido que reinventarse, modernizarse, actualizarse, porque el nivel de amenazas es que es masivo, es que es tremendo. Atacan por todos los vectores, a todas horas, a todos los lados. Entonces, claro, hay que aumentar el nivel de precisión. Entonces, cada fabricante tira por un lado, pero lo que tenemos que hacer es que nuestros clientes estén seguros. Y eso al final se ve al milisegundo, porque en cuanto te despistas un segundo o cualquier fabricante flojea un poco, se ve enseguida, porque con millones de endpoints por todo el mundo se ven los ratios de detección y todo eso, y todas las empresas que analizan motores de antivirus con cientos de miles de muestras, se ven los ratios de detección y se ven cómo funcionan, digamos, estos tipos de motores y los niveles de detección. Entonces hay que reinventarse, esa es la idea. No está muerto, no está muerto, evidentemente. Creo que sí que tiene que combinarse inteligentemente, creo que todos los que estamos aquí somos muestra de ello, y ninguno creo que le aconsejaríamos al cliente, bueno, pues deja el antivirus. Entonces eso es importante. Es cierto que tiene que combinarse inteligentemente con técnicas avanzadas. Si hablábamos hace un momento de Next Generation Endpoint, es porque hay un Next Generation Attacks, es decir, porque los ataques se inventan de a ver por dónde, ¿no? Dónde está el hueco. Y uno de ellos pueden ser todavía pues firmas, motores heurísticos, pero después, y supongo que lo abordaremos, pues machine learning, inteligencia artificial, etcétera. Entonces el antivirus no está muerto, juega un papel, está dentro de la alineación titular, ¿no? Salta al campo con el resto de jugadores que tienen que ganar el partido, ¿no? Entonces no está muerto, al contrario, diría yo, juega un papel fundamental, como con el resto de tecnologías que seguro que después abordaremos. Ajá, Pedro. Bueno, yo aquí quería empezar diciendo que, bueno, a mí antivirus me suena súper viejo, sí, evidentemente. De hecho, yo hace muchos años que no utilizo esa palabra, me gusta más hablar de anti-malware, porque el antivirus es solamente uno de los modulitos que va dentro de ese anti-malware. Ahí apunta. En ese sentido, el antivirus sí está muerto, pero porque forma parte de un conjunto mucho más grande. Estamos hablando de otras cosas. No solamente antivirus, sino distintas capas de control, de monitorización, etc. Y respecto a lo que comentabas de Next Generation, pues sí, existe Next Generation, tiene su componente de marketing, por supuesto, que muchos fabricantes han sabido utilizar muy bien, pero también viene a colación, viene seguido de que había un Next Generation Malware, hay un malware avanzado al que tenemos que hacer frente. Entonces, en ese sentido, pues ese término que se ha acuñado de Next Generation engloba una serie de tecnologías que ciertos fabricantes ya teníamos desde hacía tiempo, pero quizá se empieza a conocer así más masivamente, como es el Machine Learning, el Big Data, la detección basada en comportamientos, el heurístico, pero seguimos desde nuestro punto de vista, ¿vale? Para nosotros sigue siendo también igual de importante la detección precisa o basada en firmas, porque al final es lo que te va a dar también una agilidad importante. Dicho todo esto, al final, ¿qué es lo que realmente importa dentro de las soluciones de protección de endpoint o anti-malware? Al final podemos tener distintas componentes, unos lo ponen de un lado, lo llaman de una manera, otros de otra, pero al final la inteligencia que cada uno de nosotros, la inteligencia de amenazas que cada uno de nosotros posee, es lo que realmente luego va a hacer que el servicio que demos a nuestros clientes o el tiempo de respuesta o el nivel de detección sea mayor, sea más rápido, etcétera, etcétera. O sea, al final las distintas capas de seguridad son importantísimas, es muy importante seguir evolucionando, pero que esa información, esa evolución esté basada en toda esa inteligencia de amenazas que cada uno de nosotros posee. Sí. Bueno, me ha gustado mucho la diferenciación que has hecho entre anti-malware y antivirus, totalmente de acuerdo. Vamos, antivirus, si nos hablamos de un sistema que se basa en firmas para detectar
malware no es que esté muerto, sino que es hoy en día frente a ataques que nos estamos encontrando, ataques de día cero que se generan en pocos minutos y que se efectúan en pocas horas, pues no es efectivo, en eso estamos de acuerdo. Pero precisamente yo veo el antivirus o el motor anti-malware basado en firmas, lo veo como una capa más, es decir, yo no la descarto. Es una protección poco eficiente, sí, pero me está quitando mucha morralla. Y pongo un ejemplo. Hace poco tuvimos el famoso ataque de WannaCry, que se pueden detectar con motores avanzados, con motores más efectivos, pero ese malware, cuando ya todos lo conocíamos, que sigue estando por ahí suelto, sigue efectuando ataques, sigue estando latente en las empresas, yo lo estoy viendo en clientes que hay detecciones todavía de equipos que no se han limpiado, el motor tradicional lo está detectando y nos está quitando carga al resto de funcionalidades del endpoint. Es un motor efectivo, muy rápido y que lo que nos ayuda es a quitarnos lo que ya conocemos. Cuando sea más complejo ya aplicaré otras capas, ya aplicaré otras tecnologías, pero lo básico, lo sencillo, ya lo cubro con esto. Eduardo. Exactamente, realmente la apreciación que ha hecho Pedro sobre los antivirus y sobre cómo creó, muchas de nuestras empresas llevan haciendo antivirus desde hace, pues, por ejemplo, 25 o 30 años. Empezó como un antivirus, se ha ido mejorando esa solución, añadiendo nuevas capas que, en función de los ataques que se vamos recibiendo, los nuevos ataques que hay. Es verdad que, por ejemplo, el término Next Gen es un término que es muy de marketing, aunque es verdad que son de última generación. Por ejemplo, uno de los caballos de batalla es el Machine Learning, por ejemplo, ¿no? Que supongo que hablaremos también. El Machine Learning, por ejemplo, nosotros llevamos aplicándolo desde el 97. Lo único que no lo hemos llamado Next Gen, simplemente agregamos una capa más, que era el Machine Learning, para la hora de identificar muestras buenas o malas, o potencialmente indeseables, o sea, 3 tipos. El marketing no está mal. El marketing es bueno, nos ayuda a todos, al final las empresas tienen que materializar todo el desarrollo tecnológico que hay, pero evidentemente no es solo marketing lo que hacen los Next Gen, al final tienen mucho desarrollo, mucha investigación por detrás y están optando por unas soluciones que a nuevos ataques o ataques más potentes están respondiendo muy bien. Ahora, también es verdad que la mayoría de los ataques exitosos son los de siempre, no los más nuevos. Al final la gente sigue cayendo en el timo del CEO o en un phishing random que le pueda llegar al correo. Con lo cual, bueno, el antivirus no está muerto. La palabra antivirus sí, como decía Pedro, sí, el antivirus sí está muerto, pero ya ninguna de las compañías que somos de antivirus realmente tenemos un antivirus tradicional, ya todos tenemos nuevas capas, ¿no? Mucho más que decir, sino que realmente las empresas de antivirus, los que no hayan hecho este cambio, no quieren hacer este cambio, deberían cambiarse y convertirse en un proveedor de seguridad, ya no tanto un fabricante de antivirus, convertirse en un proveedor de seguridad. Yo no digo que vayan a morir empresas que no se conviertan en un proveedor, pero sí que pueden ver mermada su facturación. Claro. Bueno, pues precisamente la siguiente pregunta era sobre Machine Learning. ¿Qué papel juega el Machine Learning dentro de una solución de seguridad endpoint? Pues dentro de una solución, pues el análisis muy rápido y muy exacto sobre las muestras que se va recibiendo o de las actividades que se van produciendo dentro de un equipo. Se reciben muchísimas muestras, tanto nosotros en nuestro laboratorio que hacemos análisis todos los días. Machine Learning es una muy buena fuente, pero sirve para quitar carga de trabajo, no pueden reemplazar a un técnico especializado en el análisis de malware. Quita mucha carga, hay cientos de miles de muestras todos los días. El Machine Learning ayuda bastante a aliviar esa carga, pero no es una bala de plata, lo voy a decir. Bueno, Machine Learning es una tecnología muy efectiva para ataques desconocidos, para eso se ha elaborado. Nosotros venimos empleándolo en motores anti-spam desde hace muchos años, no me acuerdo exactamente cuándo, pero hace mucho tiempo. Y últimamente, hace 2 años, empezamos a implementarlo en el endpoint. Es un componente que es muy efectivo, como digo, para el malware desconocido y que no deja de ser una capa añadida. Nosotros estamos encontrando bastante buen rendimiento con este motor. No solamente es efectivo, sino que es rápido, pero es importante plantear 2 conceptos. Primero, tiene que tener una buena base de datos detrás, y cuando digo buena base de datos no me refiero a cantidad, me refiero a calidad. ¿De acuerdo? Es muy importante que el muestreo sea adecuado, sea de calidad, para que lo que estemos detectando, al fin y al cabo, Machine Learning lo que hace es comparar las características de un fichero o de un archivo, lo que sea, con esas estadísticamente con lo que tenemos en la base de datos. Tiene que ser una base de datos bien alimentada en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. ¿Estás de acuerdo? Casi en todo. Sí, por supuesto, en todo. Pero Machine Learning a día de hoy, en las soluciones de seguridad actuales, la llamemos Next Gen o como la queramos llamar, es fundamental. Pero para nosotros es solamente una de las patas. Aquí hay una palabra clave que es el contexto. Tener toda esta información, toda esta inteligencia amenaza sin contextualizar
es una locura. Entonces, en nuestro caso utilizamos Machine Learning, técnicas o tecnologías de Big Data, pero la acompañamos de, por supuesto, de la experiencia, el know-how, el conocimiento de todos nuestros analistas de malware, que ponen en contexto toda esa información. De hecho, hemos acuñado hasta un término para eso, que le llamamos Hue Machine, para intentar explicar y definir cómo tratamos toda la inteligencia que recogemos a diario, cada segundo, a través de nuestra base de datos global de inteligencia, y cómo la contextualizamos y la ponemos un poco, o ajustamos esos algoritmos, esa base de datos, ¿no? O ese funcionamiento de un robot, que al final Machine Learning es una máquina que está aprendiendo, está constantemente reinventándose y bueno, recreando ciertos patrones, pero con la ayuda siempre también de humanos detrás que están contextualizando toda esa información. Entonces, el Machine Learning juega un papel fundamental, y en Symantec creemos además tanto en ello, que ya no solo el Machine Learning utilizado en la nube, llevándolo a capas de abstracción, sino hemos puesto Machine Learning también en el endpoint, como es el caso que nos ocupa hoy. Pero es que además lo utilizamos en 12 productos de la compañía, tenemos un portfolio elevado ya no solo en el endpoint, sino en el DLP, en la investigación de correo. Creo que eso también dice mucho, pero ¿por qué? Porque ahora ya es económicamente viable y técnicamente posible utilizar Machine Learning a escala, universal, digamos, ¿no? Y eso yo creo que hay que celebrarlo, donde puedes incluso Machine Learning inferir patrones de comportamiento, donde ya no es solo pues ese tipo de ataque, sino qué puede estar pasando, predecir, y yo creo que ahí las máquinas, pues sin duda en colaboración con los humanos, ¿verdad? En esa típica lucha, si luchamos o colaboramos con las máquinas, colaboraremos, más nos vale, ¿verdad? Sí. Pero celebremos eso, ¿no? De que hoy es económicamente posible y viable utilizar eso para inferir qué puede pasar, y cuando estás hablando de protección y de defensa, me parece que eso es fundamental. Bueno, para nosotros fue crítico el Machine Learning, fue lo que cambió la compañía. ¿Qué es lo que pasó? Nuestra empresa, a diferencia de la de mis compañeros, no tiene miles de empleados, entonces hubo que reinventarse forzosamente. Entonces hubo que reinventarse forzosamente. Lo que se vio a principios del 2000 es que según se iban incrementando el malware, pues haría falta para el año 2010, se hicieron unos cálculos de miles de analistas para ver todas esas muestras. Entonces se abrió un proyecto en el 2002-2003 en el cual hubo que generar un motor de Machine Learning en el cual, recogiendo todas las evidencias de los endpoints, de forma automática se catalogara el malware con un 100% de precisión. Eso es lo que he comentado antes, toda la información, si tú enseñas bien a la máquina a hacer su trabajo y los datos que hay son de calidad, se podrá hacer un análisis certero. Ahora mismo nuestro motor de Machine Learning tiene una precisión de un 100% para el 99,99% de las muestras, lo cual a nosotros, pues con un analista podemos cubrir 500.000 de endpoints, lo cual nos aligera muchísimo el trabajo, la verdad. Entonces, a nosotros el tema del Machine Learning ha sido crítico en nuestra compañía, porque si no lo hubiéramos hecho hubiéramos desaparecido. Entonces, estos sistemas son de total confianza de la compañía desde el año 2003-2004. Ahora mismo la infraestructura nuestra de Machine Learning es enorme y tenemos puesto en este motor, que tiene un fallo prácticamente ínfimo y un nivel de precisión altísimo a la hora de detectar nuevas amenazas, y la verdad es que es un sistema que lo tenemos muy manido desde hace casi 13-14 años, y tenemos prácticamente puesto casi todas las decisiones sobre Zero Day las tenemos puesto en ese mecanismo. Borja. Puede que tengamos nosotros la solución un poquito más distinta a los demás en este sentido de Machine Learning. Para nosotros Machine Learning es importante en otras áreas me explico. Nuestra solución de endpoint es determinística. Hay una serie de procesos a bajo nivel que no son legítimos. Eso es lo que bloquea a nuestro agente. Con lo cual, pues es más rápido que cualquier otra solución. Veo este proceso, lo bloqueo, independientemente de que sea una aplicación, un sistema operativo legítimo. Esa aplicación va a seguir corriendo, pero no se va a permitir, por ejemplo, un keylogin, ¿no? Pues no quiero que una aplicación esté registrando mis pulsaciones, porque no tiene por qué hacerlo, ¿no? Luego la solución es lo suficientemente granular para permitirlo si quiero o no, pero en principio se bloquea. ¿Dónde entra el Machine Learning en nuestras soluciones? Ese conocimiento que se obtiene del endpoint
endpoint de los ataques que está bloqueando sí se comparte pues, con las soluciones de seguridad perimetral, con servicios de sandboxing en nube, con todo tipo este tipo de información que se recopila de los distintos clientes y se trabaja con ella para realimentar otra vez los motores de inteligencia de los distintos elementos. La solución de endpoint, que siendo una manera determinística puede parecer que así a priori puede haber falsos positivos, puede haber cosas que no detecte, publicamos anualmente cada una de las vulnerabilidades que se van haciendo públicas, se prueban en el laboratorio y se comprueba que efectivamente el Storm Shield estaba parándolo. Y es un porcentaje pues, también cercano al 100%. Con el agente instalado se están parando ese tipo de ataques y lo hacemos público todos los años, con lo cual es patente la efectividad. Entonces, en el endpoint no es tan crítico para nosotros Machine Learning, tenemos una solución muy potente sin utilizar directamente Machine Learning, pero sí aprovechamos ese conocimiento de los endpoints para alimentar otras soluciones de la empresa. Hay una tendencia ahora a pensar que el mejor lugar donde detener un ataque es en el endpoint. ¿Estáis de acuerdo con eso? Pedro, por ejemplo, ¿cómo empieza? Bueno, para ciertos ataques seguramente, porque al final el que está detrás del endpoint es una persona, es un humano. Entonces, como hemos comentado antes, hay un porcentaje muy alto de ataques que tienen éxito que provienen por el hecho de que alguien ha descargado algo, ha accedido a algún sitio. Una prepotencia, una prioridad al endpoint, a la seguridad endpoint. Es muy fundamental, es básica. Sí. Según el último estudio de Ponemon del año 2017, se vio que, digamos, las incidencias o ataques a servidores seguían creciendo muy poquito, pero, digamos, los ataques a los endpoints se habían multiplicado por 3 o por 4, ¿no? Digamos, era la amenaza más grande que existía, porque, como ha comentado, detrás de los endpoints están personas. Nosotros intentamos que esos comportamientos o que eviten ejecutar cualquier tipo de cosa, pero digamos se van al punto más frágil de la cadena. Nosotros intentamos poner anti-spam, firewalls, UTMs, distintas barreras para que todo eso, digamos, no le llegue nada malicioso al usuario, pero bueno, la idea es que el endpoint es el punto, digamos, más frágil, más crítico, ¿no? Yo más que el endpoint, perdona, al final yo siempre digo, porque es una broma entre compañeros, decimos que el mejor anti-malware o antivirus, o como lo queramos llamar, es el que está entre la silla y el teclado. Sí. Ese es el mejor de todos. Sí. Y entonces, como bien decías tú, al final el punto más frágil es el endpoint porque está detrás. Hemos visto este año, por ejemplo, amenazas como el WannaCry, que sin que ningún usuario pulse nada, te puedes ver también infectado y por un ataque lateral, ¿no? Digamos. Entonces, aunque los usuarios sean cuidadosos, también hay que poner distintas contramedidas para evitar que esos ataques puedan proceder de otros ordenadores que están dentro, porque bueno, al final estos ataques tipo gusano pues que requieren, o sea, son de un nivel mediático tremendo, ¿no? Porque afectan a grandes empresas y al final pues bueno, es importante protegerse, digamos, contra todo USB, red, perímetro, correo, digamos, hay que tener muchas cosas en cuenta para que no pase nada. Porque ese movimiento lateral al final era legítimo, aprovechando no sé quién de vosotros lo comentaba antes, ¿no? De utilizar goodware para hacer ataques, no sé si era Raúl o era Pedro. De todas maneras, los ataques se han democratizado en el sentido de que ya somos todos objetivo. Sí. Hace unos años hablabas de seguridad y la seguridad era para la gran empresa, que era la que atacaban, era el banco, era al organismo público, ¿no? Ahora, pues, criptos, pues, conocemos todos a usuarios domésticos, profesionales que están sufriendo este tipo de ataques. Es muy complejo realmente. La gente que hace malware, que hace una década o 20 años se pensaba que eran pues gente que estaba en su casa o que se aburría o hackers que querían saltarse las barreras, ahora son empresas más grandes que las nuestras y que facturan mucho más que las nuestras. Entonces hay que tener en cuenta contra quién estás luchando, ¿vale? No es alguien que intenta hacer determinado, no son empresas que tienen una facturación enorme, que capturan o que, digamos, recolectan expertos por todo el mundo y que la precisión de los ataques hilan muy fino, ¿no? Entonces, a la hora de detectar ese tipo de amenazas hay que invertir mucho a la hora de detectarlas. Hay un modelo de negocio perfectamente organizado, ¿no? Organizado y definido.
Sí, yo, señor. si me lo permites, y por estar en desacuerdo quizás con mis compañeros, yo creo que el mejor lugar, tal y como está planteada la pregunta, el mejor lugar donde parar un ataque es donde lo pares. Es decir, quizás, Ya. no, dándole la obsesión que mencionaba Sí. al principio de pararlo, ¿no? De proteger y defender. Es verdad que lo digo teniendo en cuenta que el portfolio de Symantec pues al final es el gateway, tenemos por supuesto el proxy, que si el DLP, que si la nube, pero insisto, y por generar Mientras debate, se pare, ¿no? allí donde lo pares, ¿no? Sin duda en el endpoint, por supuesto, está muy de moda y hemos adquirido una compañía israelí que habla de cámaras de aislamiento, es decir, evitando también, como decía un poco Raúl, que llegue al endpoint, ¿no? Que no llegue ahí, ¿no? Como una cámara de vacío incluso, ¿no? Que pueda ejecutarlo incluso antes. Pero Hay algo parecido al tecnologías- sandboxing. Algo así, pero realmente no es así. De hecho, Gartner está anunciando que el cámara de aislamiento o el navegador remoto, le llaman los de Gartner, es así. Al fin y al cabo es donde lo pares, bienvenido sea. Pero bueno, por aportar el punto ese de cuántos vectores de entrada-salida tiene un usuario, una corporación, y en cuántos hay que pues, proteger y defender. Pero mientras lo pares, esa sería mi respuesta, bienvenido sea, ¿no? Muy bien. Yo coincido con el planteamiento del compañero Symantec, que desde luego hay que pararlo donde llegue, ¿no? Y es que el problema está en que si nos centramos en el endpoint, pues podemos caer en la tentación, sobre todo cuando los presupuestos que están reducidos, decir, no, yo voy a poner todo el foco en el endpoint, y a lo mejor resulta, pues, habéis mencionado antes WannaCry, efectivamente, me están atacando por otro vector que no tenía correctamente protegido. Por lo tanto, el endpoint es fundamental, pero no es el único vector, hay que proteger todos, ¿de acuerdo? Y un comentario que habéis hecho antes respecto a las empresas que hoy en día nos atacan, que son empresas muy grandes, muy potentes, efectivamente, son empresas muy grandes, muy potentes, y se ha visto que diversifican, al igual que las empresas tradicionales, tanto en su inversión en tecnología, es decir, no voy a atacar solamente el endpoint, voy a atacar por otro lado también, porque estoy viendo que por aquí estoy perdiendo efectividad. Diversifican en tecnología y diversifican en los vectores de ataque que utilizan. Por lo tanto, hay que poner hincapié en el endpoint, por supuesto, pero tanto o igual que el resto de soluciones. Pues un poco lo dicho, realmente el punto clave es que el endpoint es donde interactúan hombre y máquina, al final es el punto más crítico que hay. Hay que poner todas las medidas posibles para proteger esos puntos, ¿no? Pero también hay un factor que es importante tener en cuenta, que es el olfato, ¿no? El olfato del usuario. Realmente no le puedes pedir a una persona que entienda de algo que no tiene ni siquiera quiere, a lo mejor, ¿no? Pero sí que nosotros estamos promoviendo hacer desde ESET pues, una serie de webinarios, una serie de formaciones en las empresas para que todo el mundo por lo menos tenga que tener, aunque sea un papel de estos de firma y lo has terminado, por lo menos unas nociones básicas para que tengan ese olfato a la hora de identificar, es decir, que la gente tome parte dentro de la seguridad, ya que son ellos los que están trabajando todos los días con el equipo y son los que pueden en algún momento pues, clicar donde no deben o hacer algún tipo de actividad que no deberían, ¿no? Tomarse, como diría Ramsés, la seguridad como una actitud, con lo cual que la gente también tenga una sensibilización en cuanto a ello y forma parte de ese sentimiento colectivo de la seguridad dentro de un entorno corporativo. Pues ya vamos a ir terminando y sí que me gustaría pediros que, bueno, que explicaseis brevemente cuál es la propuesta de seguridad endpoint de cada una de vuestras empresas. Si quieres empezamos por ti, Borja. De acuerdo. En StormShield tenemos StormShield Endpoint Security, que es un agente ligero que se instala en cualquier puesto de trabajo y, como decía antes, lo que hace es monitorizar procesos para ver si son legítimos o ilegítimos. Al final, las técnicas de bajo nivel de todos estos malwares de los que estamos hablando, con todas sus mutaciones, a bajo nivel son un número de técnicas finitas. El keylogin que decía antes, escritura en posiciones de memoria que no le corresponden a ese proceso, escritura sin preguntar System 32, eso lo estamos bloqueando. Hasta ahora nuestra solución ha sido puramente de protección. Aquí hablábamos de Gartner antes y nuestra solución, cada una de nuestras soluciones tiene sus particularidades, por eso a veces es confuso para las empresas, incluso para los expertos, ¿no? Entonces la nuestra es de pura prevención y lo que se está en el roadmap son funcionalidades de detección y respuesta, que para nosotros es más forense, es muy interesante en SOCs, es muy interesante en gente que da servicios de seguridad, pero seguimos pensando que para una empresa lo primero es parar esos ataques. Raúl. Por nuestra parte, pues bueno, reafirmar lo que han comentado tanto el Laboratorio Independiente de AV Comparatives, que somos la única solución del mundo con un 100% de detección en 0 days, que pues la verdad es que como producto español, pues la verdad es que nos orgullece un montón, y como ha comentado Gartner, que nos ha situado como líderes de innovación, la verdad es que
ahora mismo problemas de malware como tal, pues nuestros clientes, digamos, no tienen grandes problemas. Entonces estamos evolucionando, o hacia dónde estamos evolucionando es hacia el DIS, el Threat Investigation Service. Digamos que ya no tenemos ejecuciones de malware y nos estamos volcando, digamos, en las plataformas de Threat Investigation con telemetría en tiempo real de millones de puestos. Entonces ahí es donde estamos ahora mismo poniendo digamos foco como compañía y digamos que hemos dado un paso adelante, ya no tenemos ejecuciones de malware, estamos bastante más tranquilos con la situación de nuestra tecnología y estamos pues con el tema de la telemetría en tiempo real y Threat Hunting Investigation con nuestros partners y con nuestros proveedores, lo cual pues la verdad es que le da un nivel de seguridad a nuestros clientes muy alto, y ahí es donde estamos, digamos, apostando ahora mismo en Panda para ese tipo de tecnología. Muy interesante. Bueno, en Symantec, que capitalizando en nuestra historia larga y de liderazgo en la parte de endpoint, entonces más arriba y más a la derecha, según uno de los ¿verdad? Analistas, ¿verdad? Pero cada uno tenemos aquí nuestra visión, pero es verdad, pues para bien o para mal, y lo digo con el máximo respeto a aquellos que, pues que no jueguen en alguna de las áreas de seguridad, no creemos en ser monolíticos, para bien o para mal, entendemos muy bien el endpoint y el gateway y la nube, y somos líderes en DLP, y entendemos la movilidad. Entonces, yo digo, es una estrategia completa, unificada, simplificada, que sin duda tiene el endpoint como uno de los puntos importantes, pero insisto, creemos en la integración y en el concepto ese de plataforma, en el que el proxy, en nuestra opinión, se debe necesariamente hablar con el endpoint, y el endpoint automáticamente poder cifrar, y además hablar con el DLP. En eso es en lo que creemos y en lo que trabajamos, donde el endpoint, que es lo que hoy nos ocupa, pues es un punto fundamental, crítico, así como el resto del entorno, plataforma, etcétera, y eso yo creo que es bonito, y creo que cala bien en la idea de unificada y simplificadamente proteger y defender, que es como ha empezado esta conversación, ¿no? Ahí está. Bien. Muchas gracias. Nada. Bien, bueno, Kaspersky yo creo que es una de las, bueno, uno de los puntos fuertes de Kaspersky siempre ha sido la protección de endpoint, pero en los últimos años bueno, el portfolio cambió dramáticamente. La idea de la compañía a nivel estratégico es intentar cubrir todos los procesos en los que nos podemos ver inmersos dentro de la seguridad. La propuesta a nivel de endpoint, puesto que es el tema que nos ocupa hoy, sigue siendo la misma que venimos usando en los últimos años, distintas capas de protección, por supuesto, ya las hemos hablado, no vamos a repetir, pero lo que sí que empezamos a incorporar y está a punto de salir al mercado también es la defensa, ¿no? La tecnología ADR, que se va a incorporar también a nuestras soluciones de Endpoint Protection, por supuesto, y todo esto integrado en distintas áreas de Threat Intelligence y Threat Hunting, que también tenemos dentro del portfolio, porque el endpoint, como hemos comentado ya todos en distintas ocasiones, no deja de ser solamente uno de los elementos, uno de los componentes de nuestra red que hay que proteger, pero si solamente te basas en proteger el endpoint, pues al final te quedan muchos agujeros. Por tanto, el endpoint, nuestra estructura o el diseño de soluciones, que nosotros siempre, pues como sabéis, no compramos terceros, siempre lo hacemos, desarrollamos todo en casa, pues bueno, nuestro objetivo siempre es acompañar, dependiendo de dónde pongas el foco, todas las soluciones que lanzamos al mercado para que tengamos una solución holística y completa a todos los niveles. Muy bien, José. Bien, nosotros en Tremicro basamos nuestra estrategia de defensa en dos premisas. La primera sería la seguridad multicapa, que es lo que hemos venido hablando precisamente a lo largo de hoy. Incorporar todas las tecnologías que hemos venido desarrollando, tecnologías más tradicionales y más de nueva generación, que hemos venido desarrollando durante casi 30 años de historia de la compañía. Y hacerlo de manera coordinada y efectiva, ¿de acuerdo? Para que el impacto en el usuario sea menor, con la mayor protección posible. Y por otro lado, creemos en la seguridad conectada, es decir, todos nuestros productos somos capaces de proteger todos y cada uno de los posibles vectores de ataque, la nube, el endpoint, el gateway, etc. Todos nuestros productos comparten entre sí la misma inteligencia desde el punto de vista de amenazas y son capaces de compartir también inteligencia desde el punto de vista de he detectado un zero day, por ejemplo en el endpoint, voy a compartir esta inteligencia con el resto de productos para bloquear en mi empresa ese ataque y por lo tanto que no se pueda propagar. Por lo tanto, con esto creemos que proporcionamos una seguridad completa y robusta, protegiendo al usuario final. Bueno, nosotros también tenemos soluciones definidas para endpoint, aunque no nos centramos en ello, también intentamos abarcar cualquier plataforma que pueda haber dentro de una red de una empresa, como puede ser un servidor de archivos, un servidor de correo, Microsoft Gateways.
Con los productos al final el nivel de detección incorporan casi las mismas capas en todos los productos, ¿no? Hemos ido añadiendo los últimos como uno muy parecido al que comentaba él, que en nuestro caso es el LiveGrid, que es una base de datos compartimental entre usuarios de todo el mundo, en que en tiempo real un archivo analizado se comparte en tiempo real con el resto de usuarios del mundo, o sea que un 0-day que fuera detectado o introducido en cualquier parte del mundo, en cuestión de segundos lo tienes en todos. En cuanto a endpoint, bueno, pues, lo que intentamos es dar el máximo de seguridad posible con el menor impacto en el rendimiento del equipo, ¿no? Luego, aparte, como decía antes, pues nos hemos reconvertido, no hemos dejado de ser un solo fabricante para convertirnos en un proveedor de seguridad, damos una serie de servicios que antes no dábamos, como puede ser un servicio de threat intelligence, de inteligencia frente a amenazas. Hacemos auditorías de seguridad que también ayudan a tener una visión un poco más completa al cliente del estado de la seguridad de su red. Con lo cual, bueno, seguimos trabajando, mejorando nuestros productos, introduciendo nuevas capas en función de los ataques que van surgiendo y nada, intentando securizar a nuestros clientes, que es lo fundamental. Muy bien, pues a ver si los clientes también toman nota y aportan su granito de arena. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Un placer. Y aquí terminamos. Muchas gracias.